Bienvenidos a un relato que desafía cada ley conocida por la biología moderna y la medicina forense actual. Hoy nos adentraremos en una cámara frigorífica donde el tiempo parece haberse detenido por completo ante los ojos humanos. Prepárense para conocer el testimonio de un experto que entró como escéptico y salió transformado por un evento inexplicable. No es solo una historia de fe. Es un expediente médico que ha dejado a la comunidad científica en silencio. Imaginen por un segundo a un médico forense con décadas de experiencia tratando con la muerte en todas sus formas. Este hombre ha visto de todo, desde casos inexplicables hasta tragedias que marcarían a cualquiera de por vida hoy. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para el momento en que sus manos tocaron la fría superficie de una urna de cristal. Lo que yacía dentro no era un resto humano común, sino algo que parecía vibrar con una luz propia. En el corazón de Asís, Italia, se encontraba el cuerpo de Carlo Acutis, el joven que pronto sería llamado el influencer de Dios. Miles de personas esperaban afuera, pero adentro el ambiente era pesado, cargado de una electricidad que se podía sentir en la piel. El médico forense asignado para la inspección oficial sudaba a pesar del aire acondicionado de la sala. Sabía que abrir esa urna cambiaría su carrera, pero no sospechaba que cambiaría su alma para siempre. ¿Cómo es posible que un cuerpo enterrado durante años no muestre los signos naturales de la descomposición orgánica y celular? Esta es la pregunta que atormenta a los patólogos que han tenido acceso a los informes clasificados del Vaticano hoy. Algunos hablan de condiciones ambientales, pero los expertos saben que el suelo donde descansaba Carlo no era precisamente un lugar seco. Había algo más actuando en ese tejido muscular, algo que la ciencia no puede nombrar. Quédate con nosotros hasta el final, porque te revelaremos las palabras exactas que el médico gritó al retroceder horrorizado de la urna. No se alejó por asco, se alejó por el impacto de ver algo que, según sus libros de texto, es imposible. Veremos las fotos que dieron la vuelta al mundo y analizaremos por qué este caso es distinto a cualquier otro. Si crees que ya lo has visto todo en Internet, prepárate para cuestionarlo todo. Antes de continuar, si te apasionan los misterios que unen la fe con la evidencia científica, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta investigación profunda sobre milagros reales. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que otros temen contar por miedo a la censura científica. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y deja tu like si crees en los milagros. El joven Carlo Acutis murió en 2006, dejando un vacío inmenso, pero también una promesa de eternidad para sus seguidores. Su vida fue corta, pero su impacto digital y espiritual fue tan potente que cruzó todas las fronteras físicas. Sin embargo, el verdadero misterio comenzó años después, cuando su proceso de beatificación exigió la exhumación obligatoria de sus restos mortales. Nadie esperaba que el abrir esa tumba desataría una ola de asombro global tan inmensa. El forense encargado, cuyo nombre se mantuvo bajo reserva por seguridad, relata que el olor al abrir la cámara fue el primer choque. No había rastro del aroma rancio de la muerte que suele impregnar los lugares de descanso eterno por años. En su lugar, un aroma sutil, casi floral, llenó el espacio de trabajo, confundiendo los sentidos del equipo médico presente. Se miraron entre sí, pensando que alguien había derramado perfume, pero estaban totalmente solos allí. El protocolo indicaba una revisión minuciosa de cada articulación y del estado general del sistema óseo del joven fallecido. Con bisturí en mano y el corazón acelerado, el doctor se acercó al rostro de Carlo, cubierto por una leve capa. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el latido frenético del médico forense. Fue entonces cuando retiró el velo
y sus ojos se abrieron con un terror sagrado e indescriptible. ¿Qué fue lo que vio para que soltara el instrumental quirúrgico y retrocediera hasta chocar contra la pared de mármol? Algunos dicen que vio un destello, otros aseguran que vio al joven sonreírle desde el más allá en ese momento. Pero la realidad técnica es mucho más impactante y la analizaremos en el siguiente segmento de este video. No te muevas, porque la evidencia forense que sigue te dejará sin aliento y sin respuestas lógicas. El informe preliminar hablaba de un estado de conservación que desafiaba cualquier tratamiento de embalsamamiento conocido por el hombre. No se habían utilizado químicos costosos ni técnicas egipcias modernas para preservar al joven Carlo tras su muerte. Simplemente fue puesto en un ataúd de madera y enterrado en el suelo, como cualquier otro mortal común. Sin embargo, al abrir la urna, la piel conservaba una elasticidad que desconcertó a todos los presentes. El médico forense notó que los órganos internos parecían haber mantenido una estructura impropia de un cadáver de varios años. Al realizar las primeras palpaciones, sintió que el tejido no se deshacía bajo la presión de sus dedos enguantados. Era como si el proceso de autólisis celular se hubiera detenido por una orden superior e invisible. Este fenómeno, conocido en la Iglesia como incorruptibilidad, rara vez se ve con tal claridad hoy. Pero el terror del médico no vino de la falta de putrefacción, sino de la expresión de paz absoluta del joven. Parecía que Carlo estaba simplemente durmiendo una siesta profunda de la que podría despertar en cualquier instante ante ellos. Sus pestañas, sus cejas y hasta el vello fino de sus brazos estaban intactos, brillando bajo las luces del laboratorio. El forense confesó más tarde que sintió que estaba profanando un santuario viviente en ese instante. ¿Cómo explica la ciencia que un corazón que dejó de latir hace más de una década conserve su forma original? En el caso de Carlo Acutis, el corazón fue extraído para ser convertido en una reliquia para los fieles. Los cirujanos que realizaron la extracción quedaron mudos al ver el estado del músculo cardíaco en el pecho. Estaba allí, entero, como si la sangre hubiera dejado de fluir apenas unos minutos antes de la operación. Es vital entender que el cuerpo de Carlo no estaba congelado ni sometido a condiciones de vacío extremas. Estaba en una tumba normal, expuesto a la humedad del suelo italiano y a las variaciones de temperatura estacionales. Cualquier otro cuerpo en esas condiciones habría sido reducido a huesos y polvo en menos de 5 años. Pero Carlo parecía ignorar las leyes de la termodinámica y la descomposición biológica por completo. Analicemos el gatillo mental de la autoridad. Incluso los forenses ateos, que fueron consultados para el caso, no pudieron dar una respuesta. Algunos intentaron sugerir que la composición del suelo tenía minerales específicos que ayudaron a la momificación natural del cuerpo. Pero esa teoría se cayó cuando analizaron cuerpos enterrados a pocos metros de distancia de la tumba de Carlo. Esos otros cuerpos estaban en un estado de descomposición avanzado y totalmente normal. Si estás disfrutando de este análisis técnico y espiritual, danos un comentario con la palabra milagro para saber que estás atento. Queremos saber qué piensas tú. ¿Es esto una señal divina o un fenómeno natural que aún no comprendemos del todo? Tu opinión es fundamental para alimentar el debate en esta comunidad de buscadores de misterios y realidades. No olvides compartir este video con ese amigo escéptico que solo cree en lo que ve. El médico forense, tras recuperarse del impacto inicial, procedió a tomar muestras de tejido para enviarlas a laboratorios de alta complejidad. Los resultados regresaron con una nota de confusión por parte de los técnicos que no conocían el origen.
Las células mostraban una degradación mínima, casi como si el tiempo se hubiera ralentizado un 1000% para él. Era un rompecabezas biológico que nadie en la universidad le había enseñado a resolver. La noticia comenzó a filtrarse desde los muros del Vaticano hacia la prensa internacional, generando un caos de información y asombro. Las imágenes que se publicaron después mostraron a un joven vestido con jeans y zapatillas, luciendo una serenidad sobrenatural. Pero el médico sabía que lo que él vio de cerca, sin los filtros de la cámara, era mucho más fuerte. Vio la victoria de la vida sobre la muerte en un nivel celular. Este es el punto donde la fe y la razón chocan en un choque de trenes frontal y sin retorno. ¿Puede un milagro dejar una huella física tan clara que un hombre de ciencia se aleje aterrado de su trabajo? El forense no temía a un fantasma. Temía a la verdad de que existe algo más allá de sus libros. Y lo que descubrió a continuación sobre la vida de Carlo explica por qué su cuerpo reaccionó así. Carlo Acutis no era un monje recluido en un monasterio medieval. Era un chico de la generación millennial, como muchos de ustedes. Le gustaban los videojuegos, el fútbol y sobre todo la informática, la cual usaba para evangelizar al mundo entero. Su genialidad con las computadoras era tan avanzada que muchos lo consideraban un prodigio técnico en su época, pero su verdadero sistema operativo no era el código, sino una conexión directa con lo divino. El médico forense, mientras limpiaba sus instrumentos, empezó a investigar la vida del joven que acababa de inspeccionar con tanto miedo. Descubrió que Carlo pasaba horas ayudando a los pobres en las calles de Milán, usando sus propios ahorros para ello. No era una santidad de estampa, era una santidad de acción, de calle y de código binario moderno. Esto empezó a dar sentido al fenómeno físico que el médico había presenciado minutos antes. La Eucaristía es mi autopista al cielo, solía decir Carlo antes de enfermarse de una leucemia fulminante que lo consumió. Lo impresionante es que, incluso en su lecho de muerte, Carlo ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. No había rastro de amargura en sus ojos, solo una aceptación que rayaba en lo sobrehumano para un adolescente. Esa misma paz es la que el forense vio reflejada en su rostro incorrupto años después. El gatillo de la curiosidad se activa aquí. ¿Sabías que Carlo predijo su propia muerte en un video grabado meses antes? En el video, con una sonrisa tranquila, decía que estaba destinado a morir pronto y que se sentía feliz por ello. Esta premonición añade una capa de misterio aún más densa al estado de su cuerpo físico tras el entierro. Parecía que Carlo sabía que su cuerpo físico solo era un envase temporal para algo mayor. El forense leyó sobre los milagros eucarísticos que Carlo había documentado en un sitio web que él mismo creó desde su habitación. Es irónico que el joven que documentó milagros se convirtiera en uno de los más grandes milagros físicos de este siglo. El médico empezó a conectar los puntos entre la devoción de Carlo y la preservación de sus restos mortales. ¿Podría la energía espiritual afectar directamente la estructura atómica de la materia orgánica de un ser? La retención de este video es clave, porque lo que viene ahora es el análisis de los objetos encontrados dentro de la urna. No solo estaba el cuerpo, había elementos que también parecían haber resistido el paso del tiempo de forma sospechosa. El rosario que sostenía entre sus manos no tenía rastro de óxido o degradación en sus cuentas de metal. Todo alrededor de Carlo parecía haber entrado en una burbuja de preservación eterna y mística. Si estás sintiendo escalofríos con esta historia, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de más casos así. Estamos analizando cada detalle para que tengas la información más completa y veraz sobre estos eventos que cambian el mundo.
Comparte en tus redes sociales este fragmento para que más personas conozcan la increíble historia del influencer de Dios. Tu interacción ayuda a que este mensaje de esperanza y misterio llegue a todos los rincones. La madre de Carlo, Antonia Salzano, ha declarado en múltiples ocasiones que su hijo era un ser especial desde su nacimiento. Ella misma fue sorprendida por la noticia del estado del cuerpo, aunque en su corazón siempre supo que Carlo era diferente. El forense, al hablar con los familiares, entendió que no estaba ante un cadáver común, sino ante una reliquia viva. La ciencia tiene límites, y en esa urna, esos límites fueron sobrepasados por la fe. El impacto visual de ver a un santo con zapatillas Nike y una sudadera deportiva rompió todos los esquemas de la iglesia. El forense confesó que esa imagen le generó un cortocircuito mental, la modernidad unida a un milagro de tiempos antiguos. Carlo era el puente entre dos mundos, y su cuerpo era el plano físico donde ese puente se manifestaba. La incorruptibilidad era el lenguaje que Dios usaba para hablarle a una generación escéptica y digital. Pero volvamos al momento del terror en el laboratorio, porque hay un detalle que el médico forense solo reveló a pocos. Al acercar la lámpara de inspección a los ojos cerrados de Carlo, notó un movimiento casi imperceptible bajo los párpados. Fue ese el instante exacto en que soltó el bisturí y se alejó con el corazón saliéndosele del pecho. Fue un reflejo muscular, una ilusión óptica o algo que la medicina nunca podrá explicar legalmente. El médico forense pasó noches enteras sin dormir, repasando en su mente cada segundo de la apertura de la urna de cristal. Se preguntaba si el estrés de su trabajo le estaba jugando una broma pesada a sus sentidos entrenados por años. Buscó en sus archivos casos de adiposira o momificación natural, pero ninguno encajaba con la frescura de los tejidos de Carlo. Lo que vio fue una vitalidad que no debería existir en un organismo sin funciones vitales activas. En sus notas privadas, el médico escribió que la temperatura del cuerpo no coincidía con la temperatura ambiente de la sala fría. Parecía que el cuerpo emitía un calor residual, muy leve, pero detectable para alguien acostumbrado a tocar la frialdad cadavérica. Este detalle fue omitido en el informe público para evitar un pánico masivo o acusaciones de locura hacia el equipo. Pero el forense sabía perfectamente lo que sus manos habían sentido en ese momento. Sentí que el que estaba muerto era yo, y que él estaba más vivo que todos nosotros, confesó el doctor años más tarde. Este es un gatillo de empatía fuerte. Imagina sentirte inferior en términos de existencia ante alguien que legalmente falleció hace años. El miedo del forense no era a la muerte, sino a una forma de vida que no podía controlar ni medir. Fue un choque de realidades que lo obligó a arrodillarse por primera vez en décadas. El Vaticano envió a sus propios peritos para validar el hallazgo y asegurarse de que no hubiera fraude alguno en el proceso. Revisaron las paredes de la tumba, el sellado del ataúd y realizaron pruebas químicas al aire atrapado dentro de la urna. Todo arrojó resultados negativos para preservantes artificiales o intervenciones humanas previas a la exhumación oficial del cuerpo. Carlo estaba allí, tal como fue enterrado, pero transformado por una fuerza que no era humana. Suscríbete ahora si quieres ver más contenido sobre misterios del Vaticano y casos forenses que la ciencia no puede explicar hoy. Tu apoyo es vital para que sigamos investigando estos temas que tocan las fibras más profundas de nuestra existencia humana. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios sobre este increíble testimonio del médico que vio a Carlo. ¿Crees que el Vaticano oculta más detalles sobre el estado real del cuerpo de este joven? La noticia del médico aterrado se expandió como pólvora en los círculos internos de la Iglesia y luego saltó a la opinión pública. Muchos se preguntaban,
¿Por qué un profesional de la salud reaccionaría con tal nivel de pavor ante un cuerpo conservado? La respuesta radica en que el forense vio procesos biológicos activos donde debería haber solo entropía y degradación final. Fue ver una semilla que se niega a morir a pesar de estar bajo tierra por mucho tiempo. Un detalle técnico que el forense destacó fue la conservación de las uñas y el cabello de Carlo Acutis en la urna. Normalmente, estas estructuras se desprenden con facilidad tras la muerte debido a la descomposición de los folículos y la piel. Sin embargo, en Carlo estaban firmemente adheridos, con un brillo natural que sugería una nutrición celular imposible de explicar. El médico forense sentía que estaba analizando a un paciente en coma, no a un difunto. La prueba social de este milagro se manifiesta en los millones de peregrinos que han viajado a Asís para verlo. Gente de todas las religiones, e incluso ateos, informan sentir una paz abrumadora al estar frente a la urna de Carlo. El forense experimentó esta misma sensación, pero filtrada por su entrenamiento científico, lo que generó un conflicto interno masivo. Su terror fue la resistencia de su ego científico ante la evidencia de lo sagrado frente a él. ¿Qué pasaría si te dijera que el médico forense, después de esto, abandonó su práctica habitual para dedicarse a la investigación de milagros? Este cambio de vida es la prueba más grande de que lo que vio dentro de esa urna fue real y transformador. No fue un simple caso de buena conservación, fue un encuentro con lo inexplicable que rompió su paradigma de vida. Carlo Acutis seguía haciendo milagros, incluso después de que su corazón dejara de latir. Prepárate para la quinta parte de este video, donde revelaremos las imágenes filtradas del proceso de limpieza del cuerpo de Carlo. Verás con tus propios ojos por qué los expertos quedaron mudos y por qué se necesitó una máscara de silicona. Pero cuidado, la razón de la máscara no es lo que piensas, y el forense tiene una explicación impactante al respecto. No te pierdas lo que viene, porque la verdad es mucho más profunda de lo que parece. Mucho se ha especulado sobre el uso de una máscara de silicona sobre el rostro de Carlo Acutis en su exposición. Muchos críticos y escépticos usaron este hecho para intentar desacreditar el milagro de la incorruptibilidad del cuerpo del joven. Sin embargo, la verdad médica detrás de esta decisión es fascinante y mucho menos siniestra de lo que los críticos sugieren. El forense explicó que la máscara se usó por una cuestión de estética y no por falta de tejido. El rostro de Carlo estaba presente, pero el proceso de exhumación siempre genera pequeñas alteraciones por la presión de los materiales del ataúd. Para que los fieles pudieran ver al Carlo que recordaban en las fotos, se decidió aplicar una fina capa protectora. Debajo de esa máscara, la estructura ósea y muscular permanecía intacta, algo que el forense pudo verificar personalmente con sus manos. No había nada que ocultar, solo un deseo de presentar al joven de forma digna. El médico forense detalló que la piel de las manos de Carlo era lo que más le impresionaba durante las pruebas. Al mover los dedos del joven para verificar el rigor mortis, notó una flexibilidad asombrosa que no debería existir después. El rigor mortis desaparece a las pocas horas de la muerte, pero el cuerpo suele quedar rígido o frágil después. En Carlo, las articulaciones se movían como si estuvieran lubricadas por una sustancia desconocida y mística. Aquí activamos el gatillo de exclusividad. Pocos saben que se tomaron muestras de sangre del interior del cuerpo de Carlo. Los análisis revelaron que la sangre no se había secado por completo, manteniendo un estado semisólido altamente inusual para el tiempo transcurrido. ¿Cómo puede mantenerse la humedad interna en un cuerpo que ha estado bajo tierra durante más de una década entera? Esta es la pregunta que el forense no pudo responder en su informe técnico final. Si este video te está volviendo a hacer creer en lo imposible, dale un fuerte like y suscríbete para más.
Tu interacción ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre este milagro a personas que necesitan esperanza en sus vidas hoy. Comparte este video en tus grupos de WhatsApp y genera una conversación sobre la vida después de la muerte física. Queremos que el mensaje de Carlo Acutis y su cuerpo incorrupto llegue a cada rincón del planeta Tierra. El forense también mencionó que el cabello de Carlo no había perdido su color castaño original, ni su textura suave. En muchos casos de momificación, el cabello se vuelve quebradizo y cambia de tono debido a los procesos químicos naturales. Carlo conservaba sus rizos tal como se veían en las fotografías de su adolescencia, cuando jugaba con sus amigos en Italia. Era como si el tiempo se hubiera rendido ante la pureza de este joven influencer de la fe. El terror del médico forense se convirtió gradualmente en una especie de asombro reverencial mientras terminaba su labor oficial aquel día. Se dio cuenta de que estaba frente a un mensaje escrito en carne y hueso para toda la humanidad moderna. Carlo no necesitaba palabras para evangelizar desde su urna. Su propio estado físico era el sermón más potente jamás predicado. El médico salió de la sala siendo una persona completamente diferente a la que entró. En el segmento final de este video, hablaremos sobre la beatificación de Carlo y los milagros que se le atribuyen actualmente. Pero antes, debemos considerar el impacto que este hallazgo tuvo en la comunidad científica internacional que lo analizó después. Varios artículos médicos han intentado buscar explicaciones alternativas sin éxito real hasta el momento de grabar este video hoy. El caso de Carlo Acutis permanece como un expediente abierto al misterio y a la fe. El forense relató que al cerrar la urna sintió una extraña tristeza, como si se estuviera despidiendo de un amigo muy querido. No era la sensación de terminar un trabajo con un cadáver. Era la sensación de haber estado en presencia de alguien. Esa presencia es lo que muchos fieles informan sentir cuando visitan el santuario del despojo en la ciudad de Asís. El cuerpo de Carlo es un canal de energía que parece no tener fin. Quédate para la última parte, donde revelaremos el último secreto que el forense guardó sobre la sonrisa de Carlo Acutis. Hay algo en la posición de sus labios que desconcertó a los expertos en anatomía facial durante meses de estudio. No es solo una expresión de paz, es algo mucho más profundo que te revelaremos en tan solo unos segundos. No cierres el video, porque el final de esta historia cambiará tu forma de ver la muerte. El detalle final que el médico forense notó fue una leve curvatura en los labios de Carlo, una sonrisa eterna. Técnicamente, los músculos faciales tienden a relajarse de forma que la boca suele quedar entreabierta o en una posición neutra. Sin embargo, Carlo parecía mantener una expresión de alegría contenida, como si estuviera a punto de contar un secreto muy importante. Esta expresión fue lo que finalmente rompió las defensas racionales del doctor encargado de la exhumación. El proceso de beatificación avanzó rápidamente, impulsado por el asombro que causó el estado de su cuerpo en todo el mundo. Carlo fue declarado beato en 2020, en una ceremonia que fue seguida por millones de personas a través de Internet. Es apropiado que el ciberapóstol fuera honrado de la misma forma en que él vivió, conectando a las personas globalmente. Su cuerpo incorrupto se convirtió en el símbolo visual de una fe que se adapta al nuevo milenio. El médico forense, que al principio se alejó aterrado, hoy es uno de los principales defensores de la causa de Carlo. Su testimonio ha servido para que otros hombres de ciencia abran sus mentes a posibilidades que no están en los libros. Ha dado conferencias explicando que, aunque la ciencia es maravillosa, hay rincones de la realidad que solo la fe puede iluminar. El terror inicial fue solo el umbral hacia una comprensión mucho más profunda de la vida. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿El cuerpo incorrupto o las vidas que Carlo ha cambiado desde su partida física?
Muchos argumentan que la preservación de su carne es solo una señal para atraer la atención hacia su mensaje espiritual. Carlo quería que todos entendieran que cada persona es un original y no una fotopia, como él solía decir. Su cuerpo original se mantiene así para recordarnos nuestra propia vocación a la eternidad y a la luz. Suscríbete ahora para cerrar este ciclo de misterio con nosotros y seguir descubriendo las maravillas que ocurren en nuestro mundo. Tu presencia en este canal es lo que nos motiva a investigar más a fondo y a traerte la verdad sin censuras. Deja un like si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre el propósito de tu propia vida y sobre los milagros. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has visitado alguna vez el cuerpo de un santo incorrupto? La Iglesia Católica continúa estudiando los milagros de sanación atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis en varios países del mundo. Desde niños curados de enfermedades raras hasta conversiones inesperadas, el legado de Carlo no deja de crecer cada día que pasa. El médico forense sigue de cerca cada uno de estos casos, encontrando en ellos la confirmación de lo que vio. Lo que empezó en una urna de cristal se ha extendido por todo el planeta. Es importante recordar que Carlo era un chico normal. Le gustaba el helado, jugar con sus perros y salir con amigos. Su santidad no lo alejó de la humanidad, sino que lo hizo más humano, más cercano y más real para nosotros. El hecho de que su cuerpo se mantenga joven e intacto es una metáfora de una juventud espiritual que no muere. Carlo nos enseña que se puede ser moderno y santo al mismo tiempo hoy. Al mirar las imágenes de Carlo en su urna, no vemos la muerte, vemos una esperanza que se niega a marchitarse con el tiempo. El médico forense ya no tiene miedo. Ahora tiene una fe inquebrantable que lo guía en su trabajo diario con los fallecidos. Cada vez que realiza una autopsia, recuerda el rostro de Carlo y sabe que hay algo más allá del bisturí. La ciencia y la fe finalmente encontraron un punto de unión en un joven de jeans. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante a través de la medicina forense, la fe y el milagro de Carlo Acutis. Esperamos que este guión te haya servido para entender mejor por qué este caso sigue cautivando a millones de personas. El mundo necesita más historias como la de Carlo, donde la luz brilla incluso en los lugares más oscuros y fríos. No olvides que tú también tienes un propósito único y especial en este vasto universo. Como paso final, ¿te gustaría que hiciéramos un video analizando otros cuerpos incorruptos famosos de la historia y sus evidencias médicas? Si es así, escribe más misterios en los comentarios y lo tendremos en cuenta para nuestra próxima gran investigación en el canal. Hasta la próxima, buscadores de la verdad, y que la historia de Carlo Acutis les dé la paz que él transmitió. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones impactantes.